¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí para traerles otro video. En este caso vamos a ver toda la patología testicular, la patología endocrina de los testículos. Va a ser un video largo y una vez lo informo porque al menos unos 40 minutos. No sé exactamente, yo creo que voy a saber hasta que termine de grabarlo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. No olviden suscribirse y pues dejar abajo sus comentarios sobre los videos que quisiera que vayamos subiendo. Posteriormente voy a subir uno de neonatología. Ahorita estoy en el transcurso de la realización, sin embargo, no falta mucho. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer un repaso anatómico y fisiológico, sobre todo fisiológico, ¿ok? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Recuerda que el testículo aproximadamente tiene un volumen de 18.6 mililitros, ya sea más menos 4.5 mililitros. En sus diámetros, en sus longitudes van a ser 4.6 por 2.6. Recuerda entonces entre 18.5 aproximadamente y entre 4.5 y 2.5 para recordar aquí esta parte. Recordar nuevamente que el escroto tiene que estar, bueno, generalmente su función es proteger al testículo y mantiene por debajo de 2 grados centígrados a este mismo para que no genere posteriormente patologías como el cáncer, principalmente el seminoma, el más común. Recuerda que un testículo hay 400 metros de túbulos seminíferos que va a representar el 80 a 90% de la masa testicular. Esto es importante porque aquí viene toda la patología y toda la clínica que se puede encontrar respecto a los túbulos seminíferos, ¿ok? Aquí un poco de la anatomía, no voy a enfatizar en esto, sin embargo, bueno, para que ustedes lo vayan repasando. Voy a ir rápido porque espero no tardarme mucho, son demasiadas presentaciones, entonces voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda. Componentes esenciales. Recuerda que los componentes esenciales se dividen en dos: células de Sertoli y los túbulos seminíferos. Recuerda que las células de Sertoli se ven en el espacio intersticial, que es el componente andrógeno que generalmente van a producir testosterona. También va a tener la capacidad de producir estradiol, entre otros. Pero recuerda, células de Leydig con testosterona. Los túbulos seminíferos van a formar el 90% de la masa testicular, van a estar cubiertos por las células de Sertoli y células germinales. Al igual que en el cerebro, también se presenta la barrera hematoencefálica. Aquí en testículo va a haber una barrera hematotesticular que va a estar dada por la célula de Sertoli. Ok, recuerda nuevamente que el túbulo seminífero es 90% de la masa testicular, está compuesta por células de Sertoli y células germinales. Recuerda que entre el inicio de la espermatogénesis y la liberación del espermatocito maduro están alrededor de 64 días el transcurso de este mismo. Recuerda que, bueno, aquí hay partes anatómicas más, pero para que no se les olvide. En esta imagen podemos ver un corte de, bueno, representativo esquemático sobre un túbulo seminífero, donde vamos a ver todos los de color morado, las células germinales, que posteriormente van a evolucionar para formarse los espermatozoides y están recubiertos, protegidos y les da nutrición mediante la célula de Sertoli. Recuerda que la célula de Sertoli, su principal función va a ser producir dihidrotestosterona a partir de la testosterona que forma la célula de Leydig, y también estradiol y también inhibina. Aquí nuevamente, recuerda que la célula de Leydig en su 95% va a producir testosterona. También va a dar paso a que se produzca dihidrotestosterona, que va a ser el más potente, al igual el estradiol. Aquí también se puede producir la estrona, sin embargo vamos a dejarlo de esta manera, ¿ok? Recuerda que en sangre se puede encontrar en tres formas la testosterona, hablando de las células de Leydig específicamente. Podemos encontrar la testosterona en tres formas: el 38% unida a albúmina y el 60% unida a globulina. Entonces, de 38 a albúmina, 60 a globulina. La globulina específicamente se va a llamar globulina de unión a hormonas sexuales, que estas son sus iniciales, SHBG. El 2% se encuentra libre. Aquí está un esquema representativo para que recordemos que todo proviene a partir del colesterol, que es el ciclopentano pedrifenoentreno,
de donde proviene toda estas hormonas. O quiere recordar aquí la imagen, nuevamente les puse entre la testosterona y la dihidrotestosterona. Recordar que la enzima que da paso de una a otra es la 5-alfa reductasa, importante aquí en la patología, el cáncer de testículo y entre otras, vamos a ir viendo posteriormente. Aquí les puse una imagen para que recuerden nuevamente que la célula de Sertoli va a proteger y va a dar nutrición también a la célula germinal. Recuerda que transforma la testosterona y dihidrotestosterona, va a producir estradiol e inhibina. Es sus principales funciones de la célula de Sertoli. Aquí les puse un triángulo para que ustedes puedan recordar nuevamente que la GnRH a nivel del hipotálamo se va a producir en pulsos de 90 a 120 minutos. Va a estimular tanto la LH como la FSH, al igual que en la mujer, solamente que aquí la LH va a estimular directamente a la célula de Leydig y la FSH a la célula de Sertoli. Una memotecnia aquí nuevamente para que puedan recordarlo, o no memotecnia, no sé cómo le llamen, yo lo hago así, lo asocio. La LH como inicia con la L, recuerda que la célula de Leydig también inicia con la L, entonces estimula esa parte, ¿no? La FSH tiene una S dentro de sus iniciales, se relaciona con la célula de Sertoli, para recordar que la FSH estimula la célula de Sertoli. Ahora, la célula de Sertoli va a estar estimulada por la FSH para producir, sobre todo aquí, inhibina, dihidrotestosterona y estradiol, y de la misma forma estimular el espermatozoide a partir de las células germinales. Esto sucede en general en el túbulo seminífero. Recuerda que ahora del otro lado la LH va a estimular a la célula de Leydig, esta va a producir testosterona para estimular también de esta manera a la célula de Sertoli produzca dihidrotestosterona y se estimule las células germinales, ¿ok? Asimismo, de ambos lados, recuerda que en el caso de la célula de Leydig se va a producir testosterona y estradiol. Esta va a inhibir directamente a la LH a nivel de hipófisis y también a la GnRH. La célula de Sertoli va a producir dihidrotestosterona, estradiol y inhibina. Esto va a inhibir directamente, recuerda solamente que inhibe en su mayoría a la FSH. Esto es importante porque de aquí viene toda la patología testicular. El síndrome de Klinefelter, también llamado disgenesia gonadal, disgenesia de los túbulos seminíferos. Bueno, aquí tenemos una imagen. Si preguntan de dónde salió la información, sí, en este caso de los guías de práctica clínica, de los libros del CTO y también de un libro llamado Grispan. Entonces, nuevamente, recuerda que el síndrome de Klinefelter es la disgenesia de los túbulos seminíferos. Vamos a enfocarnos a túbulos seminíferos, por lo tanto vamos a encontrar la patología ubicada a nivel de las células de Sertoli principalmente y las células germinales. Y se va a ver afectada también las células de Leydig. Y aquí viene toda la patología. Recuerda que se va a presentar en su mayoría por genéticamente va a ser 47XXY, que es el más frecuente y desafortunadamente es el más grave. También vamos a encontrar mosaicismo 46XY o XXY, perfecto. Entonces recuerda que el 47XXY es el más frecuente, pero es el más grave, por lo tanto va a dar clínica más puntual en estos pacientes. En cuanto a la etiología y fisiopatología, recuerda que el genotipo XXY se va a presentar mayoritariamente, va a ser el que principalmente predomina aquí, se va a producir por dos formas, ¿no? Es una disyunción meiótica en general, ya sea por parte de la madre o por parte de la padre. En el caso de que sea por parte de la madre, recuerda que el ovocito no se va a generar la disyunción adecuada y va a producir, en vez de un cromosoma, va a producir dos cromosomas X, y el Y que va a proporcionar el padre va a ser XXY. De ahí sale el genotipo XXY. Y si es el caso del padre, va a producir un espermatozoide que va a dar una X y una Y más el X de la madre va a producir en este caso un XXY. De ahí salen las dos, el genotipo que puede presentarnos este paciente. Recuerda que al nacimiento estos pacientes no tienen clínica de Klinefelter, posteriormente en la pubertad se van a expresar como tal ya el síndrome. Recuerda que al aumentar las gonadotropinas en el túbulo seminífero no aumenta el tamaño, por lo tanto en vez de aumentar el tamaño va a generar fibrosis y helinización, y por ende esta fibrosis y helinización va a hacer que el testículo sea pequeño y genera una azoospermia. Al igual se va a ver alterado las células de Leydig, van a estar produciendo testosterona en forma baja, por lo tanto a nivel hipofisiario va a tratar de compensarse esa disminución aumentando LH y FSH. Asimismo, al aumentar esto se va a producir
el aumento del estradiol, ya que la testosterona no se encuentra adecuadamente funcionando, entonces se va a producir exageradamente estradiol y por eso es que esos pacientes tienen clínica, nuevamente para que vayamos encontrando pues la ginecomastia, ¿no? En cuanto a la morfología del pene y los testículos, recordad que los túbulos seminíferos se fibrosan y alinizan. Esto va a hacer que el testículo sea pequeño, como se puede observar en la imagen, bueno, y el pene también, ¿no? La zoospermia va a producir estos pacientes por la iniciación en la fibrosis, la hiperplasia. Aquí importante, recuerda que las células de Leydig no producen adecuadamente testosterona o de forma anormal a los bien, y por lo tanto, por el aumento compensatorio de la FSH-LH va a estimular a que crezca más células de Sertoli, que diga de Leydig, perdón, y se genera una hiperplasia. Pero pregunta de exámenes, la hiperplasia que se genera es hiperplasia en racimos, nuevamente, no olvidar la hiperplasia en racimos, ¿vale? Entonces, el pene de estos pacientes suele ser normal, pero bueno, aquí como se presenta el 47XXY, como habíamos comentado, pues se genera una disminución del tamaño en el pene. Recuerda también, bueno, ya como tal las manifestaciones clínicas, generalmente presenta asintomático en edad prepuberal, ¿ok? Y ya en la pubertad como tal van a presentar ginecomastia los pacientes, el 80% va a haber una disminución del vello facial. Esto es porque aumenta el estradiol, disminuye la testosterona, por eso es que se presenta este tipo de situaciones. En el caso del retraso puberal, se va a generar de 1 a 2 años, el pene puede estar pequeño, generalmente como este paciente que se presenta aquí, los testículos van a estar 2 centímetros más pequeños y 4 mililitros menos. Recuerda que la fibrosis y la iniciación que presentan estos túbulos seminíferos va a hacer que el testículo se encuentre firme y pequeño también. Recuerda aquí otra clínica, pues es la infertilidad, obviamente por la zoospermia, la impotencia también por la misma situación. El déficit de la intelectual, este se puede presentar en los pacientes, puede o no presentarse. Algo interesante es que las extremidades, como podemos ver aquí, las imágenes, pareciera que las extremidades superiores se encuentran más largas, sin embargo no es así, más bien las extremidades inferiores son más largas y el tronco crece de forma más pequeña, entonces por eso es que da la visualización de que las extremidades superiores son más largas, pero no, recordar nuevamente que las extremidades inferiores son largas y el tronco es pequeño y por ende se van a observar los brazos más grandes. Recuerda que se va a relacionar con, aquí les puse un pulmón, se relaciona generalmente con EPOC, recuerda también con EBC, con diabetes o intolerancia a la glucosa, y principalmente la ginecomastia va a hacer que se desarrolle, bueno, un riesgo mayor de 20 veces más a lo que tenía de generar cáncer de mama. Por eso aquí el moñito de Rosita, famoso del cáncer de mama. Y bueno, se genera en este, le puse el 20 para recordar que es 20 veces más riesgo de que se genere. Laboratorios, recuerda que en estos pacientes pues no se va a producir, la célula de Leydig va a estar afectada, por lo tanto va a estar produciendo bajo o relativamente normal la testosterona, pero en general va a ser baja, por lo tanto vamos a encontrarla de esa manera. Testosterona sérica baja, FSH y LH por el aumento compensatorio a la testosterona que está disminuida va a aumentar la espermia, esto es principal. Y bueno, pregunta de examen, por eso les puse aquí este rayito para recordar que el frotis bucal va a ser positivo con cromatina, que son los cuerpos de Barr. Recordarlo porque es muy preguntado. Nuevamente, frotis bucal positivo con cromatina, vamos a encontrar cuerpos de Barr. El análisis cromosómico va a ser el que nos va a dar la confirmación de que es un cariotipo 47XXY, ¿ok? Que es como tal el síndrome de Klinefelter. Recuerda que el tratamiento pues es médico, es dar, en este caso, como le falta testosterona, recuerda que en esta parte de la endocrinología lo que le falta se lo pones y lo que le sobra se lo quitas. Entonces, en este caso, el tratamiento médico es con testosterona, van a dar dos presentaciones importantes de primera elección, que es el cipiotano o el enantano. Cualquiera de esos dos es importante. En el caso que se presente el paciente con ginecomastia, recuerda que tiene un riesgo de 20 veces más generar cáncer de mama, por eso se le hace mastectomía. En el caso de los túbulos seminíferos, recuerda que aquí los túbulos seminíferos
en estos pacientes no van a presentar ginecomastia. Vamos a ver por qué. Recuerda que toda la patología en general se va a centrar. Aquí les puse un cuadro verde abajo para que recuerden que toda la patología se centra, a pesar de que se llama insuficiencia de los túbulos seminíferos, se va a tratar sobre todo en la afección de las células germinales. Entonces, todo lo que voy a comentar ahorita se resume en afección de células germinales, puede ser de menor grado y de mayor grado, ¿ok? En este caso, las lesiones de menor grado, los pacientes se van a presentar por una hipoespermatogénesis. Entonces, estos pacientes en general pueden crecer y se dar cuenta de esta situación de insuficiencia de los túbulos seminíferos hasta que quieren procrear, ¿no? Ya no pueden hacerlo porque tienen un bajo conteo de espermatozoides. Y bueno, recuerda que se asocia con disminución de las células germinales. Puede hacer una interrupción del desarrollo germinal, por eso les puse una imagen aquí arriba para recordar que es una hipoespermatogénesis, es la lesión menor. Aquí otra situación en esta imagen es que no se produce una interrupción del desarrollo de las células germinales. Por eso aquí dice la célula germinal como tal. Para formar a partir de la meiosis gametos no se produce adecuadamente. Aplasia las células germinales, quiere decir que no se hayan producido adecuadamente en cantidad. Y bueno, hialinización tubular. Recuerda que en el síndrome de Klinefelter también se produce hialinización y fibrosis, pero en este paciente, si se presenta con hialinización de los túbulos, se va a presentar una lesión mayor. Por lo tanto, esos pacientes ya en lesión mayor van a ser un síndrome, más bien una esospermia, y no se va a diferenciar tanto del síndrome de Klinefelter. La etiología, como les comenté, todo lo que voy a comentar se resume en la lesión del epitelio de las células germinales. Bueno, el epitelio germinal, perdón. Recordará que es menos susceptible la célula de Sertoli y las células de Leydig, por eso es que estos pacientes no tienden a hacer ginecomastias, porque se produce de alguna manera en alguna cantidad la testosterona, lo que hace que el paciente virilice totalmente y no se presente esta clínica de feminización. Como dice aquí, puede estar un poco alterada su función, sin embargo la testosterona puede estar presente, ¿ok? Pueden presentar las siguientes situaciones. En el caso de la parotiditis, recuerda que se presenta generalmente en los niños. Este mismo de la parotiditis va a generar una orquitis o una orquitis gonocócica como tal. Esto va a hacer un aumento de tamaño del testicular, va a generar compresión y va a generar por ende necrosis. La segunda pues es la criptorquía. Recuerda que un aumento de la temperatura que tiene que estar por debajo de 2 grados centígrados en un testículo, en este caso se encuentra por criptorquidia, va a generar que produzca lesión de las células de los túbulos seminíferos y específicamente de las células germinales. Continuando, pues podemos encontrar también que el alcoholismo va a generar lesión de las células germinales. En el caso de los pacientes que presentan también torsión testicular de paranocitosis, recuerda que puede generar obstrucción vascular y dar como tal insuficiencia vascular, generando lesión del epitelio germinal. Y cuando no encontramos ninguna de estas, pues es una causa idiopática. Los grados de lesión, como habíamos comentado, pues puede ser de leve a mayor, ¿no? En el caso de que sea leve, los pacientes se van a presentar por una hipoespermatogénesis, pero bueno, va a estar solamente disminuida la cantidad de células germinales, por lo tanto sí se va a encontrar espermatozoides, pero en poca cantidad. Estos pacientes pues pueden generar esterilidad, ¿no? Si existe una ausencia en el caso de las células germinales, pero sí se encuentran las células de Sertoli únicamente solas, se llama síndrome de Sertoli aislada. ¿Ok? Esto es algo interesante que no se suele presentar, pero en el caso de que se encuentre, pues nuevamente aquí preguntarnos si es un síndrome de Sertoli aislada cuando se presentan solamente células de Sertoli y en ausencia de células germinales. En la lesión mayor, como habíamos comentado, ya se genera una fibrosis y una hialinización de los túbulos seminíferos. Esto va a dar una clínica indistinguible con el síndrome de Klinefelter. Por lo tanto, los pacientes podemos encontrar literalmente la clínica igual, nada más. La única dato que nos va a diferenciar, habíamos dicho que era el frotis, que realizábamos a nivel bucal, que nos va a dar la clínica. Bueno, va a ser negativo y también la parte del genoma, ¿ok? Y recuerda que al estar alterado los túbulos seminíferos,
en este caso específicamente el epitelio germinal causará una oligospermia o una azoospermia con atrofia testicular. Recuerda que el túbulo seminífero representa entre el 80 y el 90% de toda la masa testicular. La clínica, lo principal de los pacientes, como habíamos dicho, generalmente es una oligospermia, por lo tanto el paciente se va a presentar con una infertilidad. Recuerda que si se presenta atrofia testicular ya estamos hablando de una fibrosis o una helinización, o cuando ya hay una lesión mayor del túbulo seminífero debido a que este forma el 80 al 90% de la masa testicular. En todo paciente tenemos que buscar varicocele o criptorquidia, importante porque eso puede ser la causa y podemos identificarla de forma oportuna. Recuerda que no se genera ginecomastia debido a que la lesión mayoritaria solamente se genera a nivel del túbulo seminífero. ¿Ok? Por eso es que el paciente, bueno, específicamente en la célula germinal, por eso es que el paciente tiene de alguna manera la producción de testosterona y virilización adecuadas. En laboratorios vamos a encontrar oligospermia o espermia, depende del grado de lesión de la célula germinal. La testosterona, recuerda que puede estar normal, y la LH va a estar normal porque la célula de Leydig generalmente no va a haber lesión. La FSH va a estar elevada porque recuerda que la célula de Sertoli, bueno, en el túbulo seminífero la célula de Sertoli se encuentra junto con la célula germinal, entonces no se va a producir en cantidad adecuada, va a haber un aumento compensatorio de la FSH nuevamente para volver a identificar en esta situación, ¿no? Que va a haber una elevación también excesiva al estimular la GnRH, ¿no? Si hacemos una estimulación de la GnRH, vamos a ver que la que se eleva demasiado va a ser la FSH, por toda la fisiología que habíamos dicho. El tratamiento, pues como todo, ¿no? La mayoría, en el caso de la oligospermia, se ha visto que se da testosterona a bajas dosis más gonadotropinas exógenas. Sin embargo, pues no se ha demostrado totalmente su beneficio y más bien puede generar un descenso espermático todavía más brusco. Entonces, recuerden esta parte que va a presentar oligospermia e infertilidad del paciente. Vamos a tratar de darle testosterona a dosis bajas junto con gonadotropinas. Vamos a tratar de estimular a la célula germinal que ya se encuentra presente. En el caso quirúrgico, recuerda que solamente cuando encontremos torsión testicular o en este caso criptorquidia, pues vamos a realizar una orquidopexia, ¿no? Y en el caso de que haya un varicocele, vamos a realizar una ligadura vascular. Terminamos con este, vamos a continuar con lo siguiente. Andropausia o insuficiencia de las células de Leydig. Recuerda que generalmente la andropausia se va a producir a partir de los 50 años. Importante y diferencia al de las mujeres, que las mujeres simplemente de un mes a otro pueden dejar de menstruar. Sin embargo, en los hombres la andropausia se genera de forma gradual. Recuerda que, bueno, en general el varón no experimenta un descenso o interrupción repetida de la gonada, pero sí gradual. La etiología, pues en general es la insuficiencia microvascular, que va a dar disfunción de la función de las células de Leydig. Recuerda que aquí en México se presenta sobre todo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que va a generar lesión vascular. Y sobre todo esta es una de las situaciones que vamos a encontrar y que vamos a explorar en el paciente en cuanto a su historia, sus antecedentes personales patológicos. Recuerda que va a haber una disminución de la testosterona, aumento de la globulina fijadora de hormonas, recuerda, por tratar de hacer una compensación, y bueno, un aumento del LH hecho compensatorio. Sobre todo vamos a encontrar en este caso la testosterona baja y la LH aumentada. Recuerda que la LH va a ser la que estimula directamente a la célula de Leydig. Manifestaciones clínicas, recuerda como lo vi en esta imagen, para recordar que la principal manifestación clínica va a ser ginecomastia, otras van a ser disminución del líbido, impotencia, sobre todo van a llegar los pacientes por esto, porque si no fuera por esta situación, no llegaba el paciente a la consulta. Inestabilidad emocional es algo importante que va a presentar el paciente, igual que la fatiga, disminución de la concentración, y bueno, en general va a haber una disminución del volumen y consistencia testicular, pero no va a estar muy marcada, porque recuerda que nuevamente en su mayoría el testículo está compuesto por túbulos seminíferos en 80 a 90%. En este caso, lo principal y lo que va a llegar al paciente a su clínica va a ser por una impotencia o líbido. Lo exploraremos, vamos a encontrar una ginecomastia. Recuerda que la ginecomastia es un aumento de la mama, pero en este caso es concéntrico. Recuerda que aumenta en la parte glandular. Bueno, vamos a encontrar ahorita diferentes tipos de ginecomastia para recordar un poco. Diagnóstico. Recuerda que el diagnóstico es
Mediante el clínico, como decíamos que el paciente se va a presentar, sobre todo porque disminuye el libido sexual, va a tener impotencia, falta de concentración, etcétera, e incluso la ginecomastia va a ser lo que va a hacer que llegue al paciente al consultorio. Los laboratorios recuerdan que la testosterona va a estar baja y por un aumento compensatorio va a estar elevada la LH para compensar esta parte. La oligospermia pues es secundaria, también la baja testosterona que va a estar disminuida y va a haber falta de estimulación por la célula de Leydig, ¿no? La disminución de la densidad ósea también se va a ver muy repercutida en este caso. Tratamiento de primera elección es el reemplazo androgénico, importante y recordar. Recuerda que el reemplazo androgénico va a generar un aumento de la masa muscular, un aumento de la densidad ósea y va a disminuir el colesterol y el LDH. Importante porque estos pacientes tenemos que tratarlos inmediatamente. Síndrome de Noonan o el Turner masculino, ¿no? Recuerda que esto es algo que no vamos a ver aquí, más bien lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos síndrome de Turner ya como tal en la persona femenina, en un femenino, ¿no? Esto va a ser un repaso súper rápido, pero bueno, vamos a ver. En el caso de la epidemiología, recuerda que se va a presentar entre 1 de cada 2.500 nacidos vivos. Realmente es una incidencia alta. Digo, de cada 2.500 que nazca uno con síndrome de Noonan, pues es muchísimo. Recuerda que es esporádico o autosómico dominante. Va a haber una mutación de ganancia de la función del gen PTPN11 ubicado en el cromosoma 12. Entonces, ustedes, yo tengo mimotecnia, recuerda que la N del síndrome de Noonan, la P que tiene dos bolitas, bueno, en este caso es mi forma de recordar, ¿no? Que es el síndrome de Noonan. Y bueno, que es el 11, se encuentra del cromosoma 12, que codifica para una proteína llamada una SHP2, que es una tirosina fosfatasa. Bueno, en general recordar solamente que es una ganancia de función del PTPN11 que se ubica en el cromosoma 12. Características patológicas: que hay una reducción del tamaño de los túbulos seminíferos con o sin esclerosis, disminución de la ausencia de las células germinales y hiperplasia de las células de Leydig. Interesante aquí, la hiperplasia de las células de Leydig para recordar que estos pacientes no van a hacer ginecomastia. Entonces, la reducción de los túbulos seminíferos sí se va a ver muy marcada. Disminución de la ausencia de las células germinales también. Nuevamente aquí la clínica, pues como en un síndrome de Turner, ¿no? Va a ser talla baja el paciente, va a tener cúbito valgo, como podemos observar en esta imagen, observa totalmente el cúbito valgo, ¿no? El cuello alado, o también llamado pterygium coli, se va a ver muy presente en estos pacientes. Los pacientes pueden presentar criptorquidia o no presentarlo, y como hemos mencionado que tenía alteración a nivel de los túbulos seminíferos, el paciente va a tener una fibrosis en este caso y va a generar testículos pequeños y por ende el hipogonadismo. Los laboratorios, pues recuerda que el paciente pregunta de examen que es un hipogonadismo hipergonadotropo. Recuerda que no se va a producir adecuadamente la parte de la testosterona, no se va a producir toda esta situación de las células germinales, células de Sertoli, por lo tanto la testosterona en general va a estar disminuida y las gonadotropinas por un aumento compensatorio van a estar aumentadas, haciendo un hipogonadismo hipergonadotropo. El cariotipo recuerda que es 46XY. Esto es importante descartarlo para no identificar que sea un sexo femenino, ¿no? Importante, recuerda, ahorita vamos a ver toda la situación de la hiperplasia congénita que pueden presentar estos pacientes. Nuevamente el tratamiento pues es un reemplazo androgénico, como habíamos dicho. Sin embargo, esta ya es una patología genética, por lo tanto no se va a ver muy marcada cómo va a evolucionar el paciente. Simplemente vamos a hacer ese reemplazo androgénico para ver que evolucione y tenga una calidad de vida un poco mejor el paciente. Bueno, en el síndrome de testículo ausente, recuerda que el 3% de la ausencia se va a presentar en un testículo y el 1% de dos testículos. Síndrome de testículo ausente, o también conocido como anorquia. Recuerda que lo más común entonces es la ausencia de un testículo. En este caso, recuerda un poco de la etiología. Generalmente hay un tejido funcional presente a partir de las 14 y 16 semanas
y bueno, se van a producir el desarrollo de los conductos de Wolff y regresión de los conductos de Müller, y bueno, esto va a dar una diferenciación masculina, ¿no? En este caso, recuerda que sí se van a encontrar los conductos de Wolff, pero no se va a encontrar el testículo. Nuevamente aquí en la imagen podemos observar los conductos de Wolff y los conductos de Müller, ¿no? Que es parte de la producción, pero en el caso de femenino, ¿no? Pero en los de Wolff sí se va a presentar los conductos de Wolff, sin embargo no se va a presentar el testículo. Aquí vamos a encontrar dos situaciones. La primera es que va a haber una ausencia del tejido funcional testicular, en este caso antes de las 14 semanas de gestación. Por lo tanto va a generar un pseudohermafroditismo con genitales ambiguos este paciente. En la primera situación. En la segunda situación podemos encontrar que se va a generar, el paciente va a presentar todo el tejido funcional adecuadamente. Después de hasta las 16 semanas de gestación va a haber una diferenciación masculina. Sin embargo, algún trauma, una infección, una insuficiencia vascular va a hacer que el paciente no genere el testículo como tal. Por lo tanto, aquí podemos observar en la imagen inferior una línea verde que está representando lo que vamos a encontrar y lo que no vamos a encontrar. Bueno, solamente haciendo referencia en el caso del testículo, porque en el pene sí vamos a encontrarlo, ¿ok? El testículo, pues vamos a encontrar aquí el paciente cuando lo exploremos, pues el conducto diferente presente junto con toda la parte estructural. Cuando veamos vasculatura, en este caso vamos a ver que al momento de hacer la tinción y bueno, al ver el conducto diferente vamos a ver que va a ir disminuyendo de calibre desde lo superior hasta lo inferior. Vamos a decir que va disminuyendo de calibre y se va a perder el vaso sanguíneo en el tejido conectivo. Entonces, aquí en este caso el paciente pues vamos a identificar que no tiene testículo, ¿ok? Los síntomas, recuerda que al nacimiento pues el paciente se puede presentar con un fenotipo de criptorquidia, ¿no? Puede ser crecimiento normal hasta que ya tenga la pubertad y vamos a empezar a ver toda la clínica de los pacientes. Recuerda que estos pacientes no van a presentar ginecomastia debido a que se ha visto concentraciones de testosterona. Sabemos que la testosterona se produce a partir de las células del Leydig en el intersticio testicular, en el intersticio, pero se ha identificado que también se han encontrado cierta cantidad de células de Leydig a nivel de las venas espermáticas, y por lo tanto va a producir testosterona, dando la oportunidad de que haga virilización el paciente. Recuerda que el pene generalmente suele ser pequeño, porque no hay una adecuada estimulación de la testosterona, ausencia de vello púbico por la misma situación, escroto vacío, obviamente no vamos a encontrar testículo en el caso de que sea, escroto vacío unilateral o bilateral. Y bueno, los pacientes no presentan ginecomastia, por lo que ya comenté, que se han encontrado concentraciones de testosterona al nivel de las venas espermáticas, y bueno, porque han presentado algunos pacientes células de Leydig normales a este lugar, y bueno, el epitelio germinal ni el estroma no se van a encontrar, pero sí las células de Leydig. El diagnóstico, pues como en todo, en esta situación, pues la testosterona, ¿no? Recuerda que la testosterona, si está disminuida en la pubertad, va a haber un aumento compensatorio de la LH, FSH, nos va a dar como tal un hipogonadismo hipergonadotropo. Recuerda que esta situación también se presenta en el síndrome de Noonan. Muy importante descartar toda esta situación, por eso tomamos un cariotipo para determinar cómo va a estar. Entonces, el cariotipo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser un 47XXY, ¿ok? Es importante, la arteriografía de la arteria testicular va a estar presente también. Perdón, aquí es un cariotipo 46XY. Recuerda que vamos a encontrar un cariotipo de una persona que va a ser masculino, entonces por lo tanto va a ser un 47XY lo que vamos a encontrar. Posteriormente a que ya hayamos determinado el cariotipo de toda esta situación, la LH y FSH compensatoria, vamos a realizar una arteriografía y obviamente el paciente generalmente vamos a identificarlo clínicamente, ya que va a haber ausencia testicular cuando hacemos la palpación al momento del nacimiento. Ya sea que hagamos una arteriografía de la arteria testicular, una venografía espermática o una venografía con gadolinio por mediante resonancia magnética. A fin de cuentas, cualquiera que esto realicemos, que es la arteriografía de la arteria testicular, la principal, vamos a ver una disminución de los vasos en magnitud y con ausencia testicular, y generalmente vamos a identificar que todo va a terminar el vaso sanguíneo sin que haya testículo, va a terminar simplemente en el tejido conjuntivo, ¿no?
En este caso, en el que podamos encontrar, si no podemos encontrar en esta situación, no podemos determinar esto, pues vamos a hacer una laparoscopía inguinal o abdominal. Ya ven que en ocasiones podemos encontrar ectópico el testículo o a nivel del conducto espermático o cualquier situación, el conducto inguinal externo sobre todo, ¿no? Si lo encontramos, pues ya lo clasificamos como una criptorquía de acuerdo al nivel donde lo encontremos. Y en el caso de que de plano si encontremos esta situación de que hay una disminución de la magnitud y ausencia del testículo, pues vamos a hacer ya como tal el diagnóstico de anorquia. El tratamiento, pues como tal, y recordar que es el reemplazo androgénico, sobre todo de la testosterona, para que podamos hacer que este paciente pueda desarrollarse correctamente. Sin embargo, pues no va a tener el paciente, se va a presentar de manera, para estos pacientes presentan infertilidad, obviamente, ¿no? Y bueno, en el caso de estético, pues vamos a poner prótesis testicular. Y ir adaptando al paciente psiquiátricamente, bueno, psicológicamente, y llevarlo al psiquiatra y toda esta situación para prepararlo en el momento que quiera tener familia, pues no entre en depresión este paciente. Criptorquidia. Criptorquidia es un tema muy complejo. Vamos a verlo de forma rápida, cosas puntuales. La epidemiología, recordad que es la anomalía congénita más común identificada en el nacimiento, ya que se realiza en este momento la exploración. Va a tener una prevalencia de 1 a 3% en niños de término y sobre todo recuerda aquí en prematuros es donde más se presenta. Recuerda que el 70% va a haber un descenso espontáneo de los pacientes en el primer año de vida y posteriormente el año ya se cataloga como un factor de riesgo para que presente una disminución del número de células germinales y un cáncer testicular, sobre todo si se presenta una criptorquidia abdominal. Recuerda que el 5 al 10% de la criptorquidia tiene un 10, de 8 a 10%, bueno, 8 a 10 veces de que genere riesgo, en este caso de cáncer testicular en relación a la sociedad normal. Recuerda que el 93% son seminomatosos y se da en pacientes que principalmente tienen criptorquidia abdominal y en el 63% cuando es una criptorquidia inguinal. En general los dos es muy alto el riesgo. Vamos a ver otra situación, ¿no? Recuerda que aquí en el cuanto al grado, recuerda que lo más común, aquí les puse una imagen que se puede presentar a nivel inguinal y raíz escrotal o también se le denomina en el escroto alto. Esto es importante porque ahí es donde más se presenta la criptorquidia. Tomando en cuenta esta situación, recuerda que el grado 1 es cuando se encuentra en el tercio inferior del canal inguinal. Entonces se encuentra en el tercio inferior del canal inguinal. El grado 2 es cuando se encuentra en el tercio medio del canal inguinal. El grado 3 en el tercio superior del canal inguinal. Y el grado 4 ya se va a presentar intraabdominal. En general, del grado 1 a grado 3 es en el canal inguinal. Ok, para que no olvidemos. Ya también se puede clasificar en tipo A, B, C con relación al crecimiento testicular, si es normal para la edad, si es un tercio menor para la edad o la mitad del tamaño de lo normal para la edad. Entonces recuerda que lo más frecuente es unilateral, 50% se va a producir en el anillo inguinal externo, en el escroto alto, como podemos observarlo aquí. Aquí le puse una imagen también para recordar que este es el anillo inguinal superficial o externo, es donde se va a generar principalmente la criptorquidia o en el escroto alto, que es a este nivel prácticamente, ¿no? Y sobre esta región es donde podemos encontrarlo. Y en el 19% lo vamos a encontrar en el canal, bueno, de forma canalicular, es decir, entre el anillo inguinal profundo y en el anillo inguinal superficial o externo. En esta región podemos encontrarlo en un 19%. En cuanto a la etiología, como tal, recuerda que principalmente va a ser un defecto congénito. Recuerda que todo esto se produce por un descenso. Bueno, generalmente se tiene que producir un descenso del testículo en la semana 12 de gestación aproximadamente. Recuerda que toda parte de los conductos de Wolff, de Mule y toda esta situación, pues más o menos se genera entre la 2, a partir de la 12ª semana de gestación. Recuerda que todo se produce por factores hormonales y mecánicos y bueno, importante aquí es de testosterona y hidrotestosterona lo que va a hacer que se genere este descenso. Recordar que por la incapacidad del descenso a través del anillo inguinal se va a generar esta de criptorquidia. Esta incapacidad va a ser la que lo genere y recuerda que va a ser un defecto congénito de andrógenos y gonadotropinas.
Recordar también que las células de Leydig parecen ser normales en nuestros pacientes, sin embargo no es así. Aquí recuerda que les puse esta imagen de una madre embarazada con una copilla para recordar que se asocia con alto riesgo de que generen criptorquidia cuando la madre se encuentra en embarazo y consume al menos una bebida diaria de alcohol. Y también un factor de riesgo importante en hijos de padres que hayan presentado alguna patología a nivel testicular. En este caso, en un 75% cuando presentaron varicocele, criptorquidia o fimosis en algún momento esta situación, ¿ok? Entonces el 71% para aclarar que esto es importante. La temperatura intraabdominal recuerda que va a generar depresión de la espermatogénesis. Entonces, esto es importante por lo que se tiene que verificar al paciente y sobre todo para que no vaya a ser una patología. Síntomas y signos, recuerda que hay una ausencia de uno u otro o ambos testículos, ¿no? Cuando es bilateral, vamos a encontrar el escroto pequeño. Cuando es unilateral, vamos a encontrar un hemiescroto. Recuerda que no existe una sintomatología como tal, sobre todo solamente cuando hay una torsión testicular, un tramo, una degeneración maligna, y bueno, esos pacientes suelen tener problemas de identificación, de identidad sexual y bueno, esterilidad en el 90% de los pacientes. Recuerda que ya mayor de un año ya tiene alto riesgo de que generen infertilidad. Algo interesante aquí también que recuerden que todo varón fenotípicamente y con ausencia de testículos va a ser una mujer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sale? Va a ser una mujer genotípicamente con hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, nuevamente, paciente hombre fenotípicamente con testículos no palpables va a ser mujer con hiperplasia suprarrenal congénita hasta que se muestre lo contrario. Recuerda que por esto de la hiperplasia suprarrenal congénita, recuerda que se produce porque hay un déficit de la 21 y 11 hidroxilasa, por lo tanto a nivel suprarrenal va a ser una hiperplasia porque va a haber un aumento compensatorio del ACTH generando hiperplasia de esta misma, ¿no? Y bueno, en vez de que haya un aumento del cortisol, no se va a producir cortisol. Y estos pacientes suelen dar esta clínica, ¿no? Entonces, todo paciente fenotípicamente masculino con testículos no palpables va a ser una mujer que es 46XX con hiperplasia suprarrenal congénita hasta que se muestre lo contrario. Aquí en el diagnóstico, recordad que en el primer nivel el diagnóstico pues se va a realizar de forma clínica. Posteriormente en el segundo nivel, ya que realizamos esta parte de los testículos no son palpables, el estudio de elección es la laparoscopía. Recuerda que el ultrasonido no tiene ninguna utilidad a menos que el paciente sea obeso o no sea cooperador con la exploración. Sin embargo, el estudio de elección tiene que ser la laparoscopía. Y bueno, recuerda que en el caso de que nos encontremos en un tercer nivel o identificamos toda esta situación, vamos a hacer un cariotipo para determinar esta parte de que dijimos de que es un genotipo todo masculino fenotípicamente hombre con testículos no palpables, va a ser un genotipo X46XX con hiperplasia suprarrenal congénita hasta que se muestre lo contrario. Por eso el cariotipo. Recuerda que la FSH y la LH van a estar normales en estos pacientes. La 17 hidroprogesterona y la testosterona se van a encontrar, bueno, junto con la adrenoesteroidiona normales, ya que el testículo, en este caso que sí sea una criptorquía como tal, el testículo va a estar generando como tal testosterona, diotestosterona, androstenediona, y bueno, la FSH y todo esto va a estar normal. Lo único que se va a ver alterado en esos pacientes pues va a ser las células germinales. Recuerda que se lesionan cuando se encuentran en la temperatura abdominal. Por eso es que viene aquí los pacientes con oligospermia que tenemos que identificar. ¿Ok? Recuerda, aquí les puse una imagen de la guía de procrea clínica para que recuerden que, bueno, en todo paciente recién nacido se hace una palpación, se encuentra el escroto vacío, ya como tal en la exploración, vamos a dividirlo en siguientes. Si hay un testículo palpable, bueno, el testículo es palpable, vamos a hacer ver si el testículo es retráctil. Si el testículo si es retráctil en este caso, vamos a hacer un seguimiento hasta la pubertad, porque puede haber descenso de la misma y no puede estar tanta repercusión. En el caso de que ya no sea retráctil posteriormente al seguimiento, pues ya como tal vamos a encontrar una criptorquía en los pacientes
y vamos a llevarlo a quirófano a una orquidopexia. En el caso de que el paciente al momento de nacimiento encontremos un testículo que no esté en el lugar, que esté ectópico, vamos a determinar que es una criptorquidia, una cirugía por orquidopexia. En el caso de que encontremos que el paciente tiene un testículo palpable pero no se desciende, igual nuevamente vamos a hacer una orquidopexia. Entonces, testículo ectópico o no descendible o no retráctil es orquidopexia. En el caso de retráctil, pues vamos a vigilarlo, y en caso de que ya no sea retráctil, nuevamente orquidopexia. En el caso de que no tocamos testículos, vamos a hacer una exploración física más bajo sedación, porque a veces no se puede identificar el paciente. Vamos a identificar si el testículo no palpable solamente es unilateral. Bueno, vamos a hacer una exploración para buscarlo mediante una laparoscopía, que es el estudio de elección. Y dentro de la laparoscopía vamos a hacer la orquidopexia, si es el caso de que el paciente pueda todavía ser descendible, y orquiectomía en el caso de que ya veamos que ya no tiene solución ese testículo. En el caso de que el paciente ya encontramos que no hay un descenso, no hay un testículo palpable, igual nuevamente lo sedamos, y bueno, vamos a valorar si no es palpable bilateralmente. Recuerda que si es unilateral quiere decir que el otro por ahí tiene que estar, ¿no? Si es bilateral, vamos a hacer un estudio genotípico. Recuerda que en esos pacientes vamos a decir que es genotipo 46XX y hiperplasia suprarrenal congénita, y hasta que sabemos hacer lo contrario. Y nuevamente pedimos estudios de laboratorio, FSH, LH y testosterona junto con toda esta parte, ¿no? Si se encuentran normales, quiere decir que el paciente tiene una criptorquidia y tenemos que buscarlos. En el caso de que ya demos toda la parte de la ausencia testicular, vamos a buscarlos con todos los estudios. Encontramos que sí está las hormonas como tal, vamos a hacer una laparoscopía diagnóstica. En el caso de que hagamos la laparoscopía diagnóstica, normalmente ahí en ese momento se hace la orquidopexia en esos pacientes. En el caso de que no encontremos ningún testículo, pues vamos a hacer un tratamiento en base al genotipo que tiene la persona, hormonal, sustitutivo y toda esa situación, recordando que el cariotipo nos dé 46XY para determinar que el paciente no tiene genotipo femenino y no sea una hiperplasia suprarrenal congénita. El tratamiento, pues como habíamos dicho, la orquidopexia va a ser la de primera elección, va a ser en estas dos situaciones, que va a ser la Fowler en un tiempo o en 2 tiempos, cualquiera de los dos puede estar. Generalmente la cirugía se hace idealmente los 6 meses, va a ser asociado a cuando se asocia a hipospadia, testículo no palpable, o ya es inmediata su detección, ¿no? Recuerda que los 6 meses es cuando se encuentra cualquier patología asociada, o cuando no se encontró testículo palpable, hace una laparoscopía exploradora y en ese momento lo descienden. En el caso de que se presente que se pueda hacer retráctil, pues se prefiere esperar hasta las 12 meses. Recuerda que puede descender en cualquier momento y máximo hasta los 18 meses para hacer que descienda. Sin embargo, pues vamos a encontrar el seguimiento que podemos darle a estos pacientes cuando podamos palpar el testículo y ser retraíble el testículo. Vamos a medir la simetría del escroto del recién nacido, signos asociados de hipovirilización o anormalidades genitales o ausencia de testículos ya requiere una atención especializada. En caso de que si los palpemos y sea retráctil, a los 6 meses vamos a volver a hacer la revaloración genital. Si presenta ausencia o ausencia de descenso de uno de ambos testículos, pues ya se lleva a la orquidopexia al paciente, lo que habíamos comentado. En el caso de que todavía se retraíble el paciente, pues nos vamos a los 12 a 15 meses. Corregir aquí ya es en el momento que se espera, que se prefiere la corrección ya del testículo cuando no descendió. Entonces eso es lo que se prefiere. En el caso del tratamiento, recuerda que el tratamiento médico pues generalmente se da en menores de 2 años con testículos no descendidos bilaterales o unilateralmente. Cualquiera de estas situaciones, espero que sea 46XY, los pacientes. Recuerda que puede mejorar, se mejora el resultado cuando se hace una terapia hormonal y una orquidopexia. Recuerda que el tratamiento de elección es la gonadotropina coriónica en los pacientes, y otra es la hormona liberadora de gonadotropinas. Tumores testiculares, vamos a hacer rápido vamos a ver este tema súper rápido para que no nos aburramos más. Recuerda que se presenta 1 o 2% en mujeres, y la epidemiología sobre todo es en pacientes mayores de 20 a 35 años, raza blanca, y tasa de curación en un 90% cuando se presentan seminomatosos. El 95% son seminomatosos, que deriva de células germinales como tal.
Aquí vamos, el más común es el seminomatoso, el más benigno, y el más maligno de alguna forma es el corocarcinoma. Recuerda esas dos partes, ¿no? Factores de riesgo, pues vamos a recordar solamente dos: criptorquidia y disgenesia gonadal. Criptorquidia, cuando es criptorquidia intraabdominal, recuerda que va a aumentar 20 a 30 veces más el riesgo de que generen cáncer de testículo. Recuerda que generalmente el cáncer de testículo se genera en el 20% en el testículo no criptorquídico, por eso tienen que vigilar los dos testículos aunado a que se haga la orquidopexia al paciente, no solamente de uno. Y bueno, generalmente hablan de una historia de trauma testicular, sin embargo se ha observado que la historia del trauma testicular se relaciona más con el motivo del por qué el paciente se presentó a consulta y por qué pudieron identificar la masa testicular: antecedentes heredofamiliares, tabaquismo, exposición a calor, radiaciones, estrógenos intrauterinos, etc. Aquí les puse una imagen para recordar que el testículo intraabdominal, en este caso criptorquidia intraabdominal, aumenta 20-30 veces más el riesgo de cáncer testicular y se puede asociar el 20% a cáncer testicular en el testículo no criptorquídico. Aquí una imagen para recordar que el dolor del trauma testicular va a ser el motivo por el cual nosotros descubramos la masa testicular, y la disgenesia gonadal, que principalmente en algunas patologías que causan disgenesia gonadal, síndrome de Klinefelter, etcétera, etcétera. Principal metástasis, importante no recordar, a ganglios retroperitoneales, mediastino y abdomen. En el caso del corocarcinoma, recuerda que el corocarcinoma es el más fuerte, el más maligno, va a ser su diseminación directamente a pulmón, hígado y sistema nervioso central en esta forma que le estoy comentando. Y bueno, los testículos suelen ser pequeños a diferencia del seminoma, que el testículo suele ser grande. Recuerda que en el caso del seminoma el testículo es 10 veces más grande de lo normal, pero con una morfología normal. Algunas situaciones extratesticulares, aquí podemos encontrar el seminoma a nivel de tórax. Recuerda, el marcador puede presentarlo o no, sobre todo los pacientes que son seminoma espermático o anaplásico pueden presentar el marcador de fracción beta de gonadotropina coriónica. Recuerda que se va a dividir en dos los tumores, histológicamente en tumores de células germinales, en tumores de cordones sexuales y estroma gonadal. Aquí recuerda solamente que los tumores de células germinales se va a dividir en las siguientes: seminomatosos, que van a ser los más comunes, y no seminomatosos. Recuerda que el seminomatoso espermático es el que se presenta en mayores de 50 años y el más común es el seminoma típico. Aquí en el caso de los no seminomatosos, recuerda que el carcinoma embrionario es el que genera metástasis principalmente. En el caso del teratoma es el que puedes encontrar a cualquiera de las tres capas embrionarias: dientes, cabello, lo que tú quieras, puedes encontrar. El corocarcinoma, para recordar que el corocarcinoma es el más maligno. El tumor de células endodérmicos, que es el que se presenta en lactantes y es el más raro. Aquí nuevamente que en el células de Leydig, recuerda que son los mayores, son benignos. En malignos células de Leydig como tal, ya va a ser, a diferencia del corocarcinoma, va a ser la metástasis principalmente a hígado, y en el adenocarcinoma en el corocarcinoma a pulmón. Recuerda que el síndrome de células, el tumor de células de Sertoli se asocia a síndrome de Peutz-Jeghers. Marcadores tumorales, recuerda que la fracción beta de hormona gonadotropina se va a presentar en una vida media de 3 días, la alfa-fetoproteína una vida media de 7 días. Eso es importante para el seguimiento de estos pacientes. Recuerda que el seminoma generalmente no tiene aumento de la fracción beta de gonadotropina, sin embargo en el 10% se puede presentar la elevación. El corocarcinoma sí es de hecho que se presente la fracción beta de gonadotropina, para recordar que posiblemente la cirugía tengamos que valorarlo 3 días después para ver que disminuye. Si no disminuye, quiere decir que hay recidiva del tumor. La alfa-fetoproteína, recuerda que tiene una vida media de 7 días, por lo tanto, en el caso de corocarcinoma embrionario en tumor de células endodérmico, tenemos que valorar posterior a la cirugía 7 días después. Sin embargo, se suele solicitar los dos marcadores tumorales, incluso los tres en el caso de células de Leydig y células de Sertoli, que es la dihidroepiandrosterona. ¿Ok? Clínica. En el caso de las células de tumores de células germinales, recuerda que el más común es el seminoma, que normalmente se genera crecimiento de loros y sensación de plenitud y pesadez. El 80% no se palpan una masa repentinamente. Se presenta una masa en el 80% y ya recuerdan que los pacientes tienen antecedente de un trauma y por eso es que van al hospital a verificarse, y esa es la que fue el motivo de que encontraran la masa. El 25% tienen sensibilidad, o sea que les duele, y el ginecomastia en un 10% se van a encontrar. El tumor de los cordones sexuales se va a caracterizar sobre todo
que va a haber, en el caso de las células de Leydig, recuerda que va a haber una sexualidad precoz, caracteres sexuales van a crecer, van a generarse más rápido, el crecimiento del vello facial se va a ver muy prominente. Recuerda que en los adultos, es en el caso de los niños, en el caso de los adultos la masa testicular se va a encontrar la ginecomastia importante. Recuerda que también las células de Leydig generan estradiol y bueno, va a disminuir el libido sexual. En el caso de las células de Sertoli, como más característico que se genera en la ginecomastia, va a haber una feminización. Recuerda que es el que produce células, bueno, en este caso estradiol, por eso genera más ginecomastia y feminización en su mayoría, y es característico de este paciente. Y generalmente se va a encontrar una tríada en las células de Sertoli, que es la ginecomastia, feminización y síndrome de Purgegres asociado a cáncer de colon. Por lo tanto, tenemos que explorar también cáncer de colon, que no vayamos a encontrarlo. Una imagen para recordar que el trauma es el que lleva a los pacientes a que puedan encontrar una lesión testicular en el caso del seminoma. Y bueno, recuerda que sobre todo es en estos pacientes aquí lo que tenemos que buscar, el tumor testicular en ellos, ¿no? Principalmente el seminomatoso, que es en las células germinales. Y en el caso de la ginecomastia, para recordar que todos los tumores de células de los tumores de coronas sexuales y estroma, recuerda que se caracteriza por hacer ginecomastia. Bueno, vamos a encontrar muchas etapas, sin embargo los voy a resumir. Recordar que el diagnóstico va a ser clínico. El clínico en su mayoría vamos a tomar marcadores tumorales, fracción beta, alfa-fetoproteína y dihidroepiandrosterona. Recuerda que posteriormente a ello vamos a tomar un ultrasonido y la TAC para valorar extensión. Recuerda que si tenemos duda en el caso de los marcadores o ultrasonido no identificamos algo en específico, nos vamos a ir a una exploración quirúrgica vía inguinal, y en el momento de la exploración quirúrgica se caracteriza porque se hace una orquiectomía radical. Entonces todo paciente que no tengamos aquí duda en el marcador tumoral y en el ultrasonido, generalmente se hace la exploración quirúrgica y se hace la arquiectomía radical en ese momento, y posteriormente se hace la desestadificación y se valora qué tipo de tumores. En el caso de que sí identificamos, hacemos una TAC para valorar extensión. Recuerda que el estadio 1 tiene una enfermedad limitada del testículo, estadio 2 una afección ganglionar infradiafragmática, y el estadio 3 ya es cuando se va a supradiafragmática o a un órgano sólido en específico. Entonces no hay mucho pierde, y ya cada una de estas se va a subdividir en varias, pero recordar solamente esta: 1, limitar el testículo; 2, ganglios infradiafragmáticos; y 3, supradiafragmáticos o a un órgano sólido. Aquí, bueno, podemos encontrar varias formas de cómo se hace el seguimiento posterior a la arquiectomía. Recuerda que en todos los estadios 1, posterior a la arquiectomía, vamos a realizar vigilancia o quimioterapia como tal. A partir del estadio 2 ya es radioterapia totalmente, y en el caso del 2A, en el caso del 2B ya se hace la quimioterapia totalmente, y a partir de ese ya en adelante se hace quimioterapia. La quimioterapia se hace cuando solamente estamos en el estadio 1, vamos a hacer una terapia de un ciclo con carboplatino. En el caso de que ya nos vayamos a un estadio 2B, ya nos vamos a hacer una quimioterapia con etopósido o palatino, o bleomicina, etopósido y palatino. Cualquiera de estas situaciones podemos realizar la quimioterapia. Y bueno, aquí ya se los voy a dejar que lo lean. Recuerda solamente aquí fácil para que no estén realizando. En el caso de los tumores no seminomatosos, en etapa 1, etapa 2 y etapa 3 como tal ya, ¿no? Entonces todos los que sean de bajo riesgo y que haya disminución de los marcadores tumorales, generalmente va a ser vigilancia. En el caso de que ya haya aumento de los marcadores tumorales y toda esta situación, riesgo de invasión y todo, pues ya se hace quimioterapia. Y bueno, a partir del estadio 2A ya se valora como tal marcadores tumorales. Cuando son negativos, pues solamente es vigilancia. Cuando son positivos, ya se hace la quimioterapia con los 3 quimioterápicos, que es bleomicina, etopósido, palatino. Esto es importante. Y en caso ya a partir del 2E o 3, ya igual lo mismo, que es bleomicina, etopósido y platino. Entonces no hay pierde. Seguimiento: recuerda que se hace el seguimiento primer año, segundo año, tercero al quinto año nuevamente, y del quinto año en adelante pues solamente es en control anual. Todo esto es cada año, ¿no? Cada año vamos a realizar una anamnesis, exámenes, marcadores, TAC, ultrasonido, y bueno, vamos a mantener una permeabilidad en el caso de que requiera el paciente un catéter. En el caso de que no, pues solamente es mediante los estudios que ya solicitamos. Y bueno,
Recordar que los criterios de egreso pues ya va a ser cuando el paciente pues ya se lo cargó, cuando no ya terminó el seguimiento a partir de 10 años, ya el paciente ya no tuvo nada, pues ya se da de alta. El paciente con enfermedad refractaria al tratamiento ya se le da de alta, y paciente que rechaza o que no asiste a las consultas pues ya se le da de alta como tal. Ginecomastia pues es un tema muy rápido. Recuerda que cualquiera de estas situaciones, ya sea fisiológico al inicio del periodo natal o al 70% de los varones puberales, van a presentar ginecomastia. Este es un desequilibrio entre andrógenos y estrógenos. Recuerda que se puede producir por los fármacos, sobre todo espinolactona, ketoconazol y finasterida en los pacientes con cáncer de próstata o hiperplasia prostática benigna. Endocrina pues, puede ser un adenoma hipofisiario, sobre todo el prolactinoma, un hipertiroidismo, hipogonadismo primario, sobre todo alguna patología de las células de Leydig, en específico alguna actividad excesiva de la aromatasa. Recuerda que la aromatasa es el que hace la conversión de testosterona o androstenediona a estradiol, por lo tanto los pacientes hacen ginecomastia, una neoplasia, sobre todo las células de Leydig y en específico las células de Sertoli, que son las que generan más ginecomastia. Recuerda que la triada ginecomastia se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers y todo lo que habíamos comentado, ¿no? Estos tipos de pacientes. Idiopático, cuando no encontramos nada. Patrones histológicos, recuerda que podemos encontrar el florido, fibroso y el mixto. Recuerda que el florido se encuentra en el 70% en menos de los 4 meses de presentar la ginecomastia, el fibroso en mayor de un año de presentar la ginecomastia, y el mixto cuando se encuentra en un lapso de 4 a 1 año se puede encontrar la ginecomastia de tipo mixto. La clínica pues es agrandamiento del concéntrico de la mama. Recuerda que es a nivel central. Hay dolor, por eso les puse esta carita para generar dolor. La telorrea se va a presentar en el 40%, nuevamente volvemos a ver la imagen, y puede manifestarse tras un tumor testicular. Puede ser el inicio de la manifestación, que generalmente es un coriocarcinoma. Laboratorio, recuerda que la hormona gonadotropina, pues en el caso de que para descartar una masa testicular, LH alta y testosterona bajo es un hipogonadismo primario. LH baja y estrógenos altos quiere decir que hay ahí vamos a descartar un tumor de células de Leydig, Sertoli, o una hiperplasia, en este caso un tumor suprarrenal. En el caso de que sea LH baja y testosterona baja, vamos a tomar una resonancia magnética en silla turca para descartar un tumor. La LH alta y testosterona alta, recuerda que para descartar hipertiroidismo, y todo normal, pues la ginecomastia es idiopática. Tratamiento, recuerda que es corregir la causa subyacente y retirar fármacos, antiestrogénicos. Recuerda, el principal es el tamoxifeno o raloxifeno. En el caso quirúrgico, la mamoplastia en etapa fibrótica. Recuerda que es a partir de un año. Y en el paciente con próstata, patología de próstata, en este caso cáncer prostático, recuerda que se añade finasterida o el ketoconazol. Recuerda que son los principales fármacos, el ketoconazol y finasterida, por lo tanto se le añade tiempo antes de empezar el tratamiento, se le añade tamoxifeno o raloxifeno. Y pues con eso terminamos. Les recomiendo que se suscriban y disculpen por el tiempo, pero teníamos que ver toda la patología testicular.